Hermanos, esta mañana le damos gracias al Señor porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Le doy gracias al Señor porque me permite y me da este privilegio de impartir su palabra. Y en esta mañana, hermanos, ¿cuántos han decidido seguir a Cristo como decía la alabanza? Esa alabanza, hermanos, la vengo escuchando yo desde que tengo razón, desde hace muchos años, o sea, hace unos 10 años. y en esta mañana ya hemos leído, su palabra fue leída, y traigo como tema un desafío a seguirle. Ese es el tema de esta mañana, un desafío a seguirle. La idea central es lo que Jesús enseñaba, se debe comprender y aceptar de manera espiritual, no literal ni terrenal, frente al rechazo de sus oyentes, aún de muchos de sus discípulos. Esa es la idea central de este pasaje. En la Biblia, hermanos, podemos encontrar muchos ejemplos de hombres que fueron desafiados, como Abraham. En Génesis 12:1 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu parentela, de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Abraham fue desafiado a dejar su tierra, a dejar la gente que él conocía, la gente con la cual él convivía, a dejar su familia, sus padres. Y Dios lo desafió diciéndole: vete de tu país. Este es un gran ejemplo de Abraham. Aquí marca el inicio de la historia de Abraham, porque él fue desafiado a seguirle. Este es el gran desafío, porque Dios está desafiando a Abraham a dejar todo por él. En Mateo 4:18 al 20, Jesús dice: Jesús junto al mar de Galilea vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque estaban pescando, porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pedro y Andrés dejaron su oficio como pescadores en el mar de Galilea. Inmediatamente, al escuchar el llamado del maestro, le siguieron. Este es otro gran ejemplo de los discípulos que fueron desafiados a dejarlo todo cuando Jesús los llama. En Mateo 4:21 al 22 también encontramos los hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan, que estaban en la barca con su padre y estaban remendando sus redes, y Jesús los llamó. Otro gran ejemplo que también estos discípulos fueron desafiados a dejarnos todo. Y esta mañana el tema es un desafío a seguirle. Y estaremos hablando sobre los puntos claves. El primer punto es el escándalo de la enseñanza. Estaremos hablando del versículo 60 al 65. Punto número 2, la diserción masiva del versículo 66. Punto número 3, la confesión de Pedro del 67 al 69. Y por último, la advertencia de Judas del versículo 70 al 71. Y comenzamos con el primer punto, que es el escándalo de la enseñanza. Y vamos a leer en el versículo 60 al 65, que dice: al oírla,
muchos de sus discípulos dijeron: dura es tu palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes les habían de entregar. Aquí, hermanos, en estos versículos nos damos cuenta de que muchos de los que venían siguiendo a Jesús, aún muchos de sus discípulos, comenzaron a irse por el gran discurso. Muchos comenzaron a irse por lo que Jesús estaba enseñando. Cuando Jesús habla aquí y comienza a enseñarle a la multitud, y vamos a ir al versículo 35-59 del mismo capítulo, y aquí habla de por qué la gente comenzó a hacer un gran escándalo, comenzó a murmurar y comenzó a irse. Y dice así, en el versículo 35 del capítulo 6, dice: Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que a mí cree, y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que te dé todo, que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucitaré en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendía del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Aquí, hermanos, Jesús comienza a hablarles a la multitud y a darles una enseñanza. Aquí estaban en el desierto, pero ¿a cuál multitud era la que Jesús le estaba hablando? Si nos vamos más atrás, Jesús le está hablando a la multitud que lo siguió cuando Él hizo el milagro de los panes y de los peces. Cuando Jesús multiplicó, que la gente comenzó, después de esta gente que comenzó a ver que Jesús había hecho muchos milagros, ellos vieron con sus propios ojos lo que Jesús había hecho. Hizo muchos milagros y la gente lo comenzó a seguir al ver los milagros. Entonces Jesús va al otro lado de Galilea y la gente lo comienza a seguir, lo comienza a buscar. ¿Por qué? Porque habían hecho muchos milagros. Entonces, y cuando ellos llegan allá, Jesús comienza a darles esa enseñanza, a decirles: yo soy el pan de vida. Y comienza a enseñarles, y sigue en el 41, y decían, en el 43, Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él,
viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios. Este ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Aquí Jesús vuelve a repetirles: yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos se entendían entre sí, diciendo: ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando a Capernaum. Entonces Jesús le está enseñando a esta multitud y les está explicando y diciéndoles que Él es el pan de vida. Él es ese pan que descendió del cielo. Él es ese pan como sus padres en el tiempo de Moisés, cuando descendía maná y comieron de ese pan. Pero aquí Jesús les está diciendo que ahora Él es el pan, que si no comen de esa carne y beban de esa sangre, no pueden tener vida eterna. Por eso al principio dice, la idea central, que no se tiene que tomar literalmente, sino que aquí Jesús les estaba hablando espiritualmente. Y esta multitud malentendió el mensaje de Jesús. Cuando Jesús habla de comer su carne y beber su sangre, utiliza un lenguaje internacionalmente fuerte. Porque imagínese usted, si usted hubiera estado en esa escena, escuchando a Jesús, ¿qué usted hubiera pensado? ¿Qué usted hubiera creído? Si hubiera estado ahí, que de repente salió un hombre que hace milagros y comienza a dar esta enseñanza, que si no comes mi carne, no puedes tener vida eterna. Pero si comes de mi carne y bebes de mi sangre, te voy a resucitar en el día. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? ¿Qué hubiéramos creído? Entonces, porque los judíos ya traían otra enseñanza, otras creencias. Pero Jesús aquí está desafiando a esta gente y comienza a darles esta enseñanza de que Él es la vida, de que Él es el pan que descendió del cielo. Entonces ahí podemos encontrar también que los judíos comenzaron a murmurar y dijeron: ¿quién es este, el hijo de María y de José? Está diciendo que descendió del cielo, si nosotros vimos que se creció con una familia, nació como un bebé. Pero ellos no entendieron el mensaje de Jesús. Entonces Jesús comienza a desafiarlos, y por eso es el escándalo de esta enseñanza, que muchos comenzaron a murmurar. Esta gente lo entendió literalmente,
pero es una verdad espiritual y muy profunda de lo que Jesús estaba enseñando. Se refería de su sacrificio que iba a ser inmolado. Jesús fue disfigurado, golpeado, y que su sangre iba a ser derramada hasta la última gota para poder perdonar nuestros pecados. Sentido sacramental, Eucaristía. Diversas dominaciones como la Iglesia Católica entienden que Jesús instituye la Eucaristía, donde su cuerpo y su sangre se vuelven realidades espirituales verdaderas para nutrir al creyente. Así creen en la Iglesia Católica, que cuando ellos toman la Santa Cena, ellos creen que literalmente se convierte en la carne de Jesús y la sangre de Jesús. Sentido espiritual, fe. Otras tradiciones cristianas como los evangélicos y las reformadas sostienen que comer su carne y beber su sangre es una metáfora de apropiarse y aceptar por la fe su sacrificio en la cruz. En cualquier interpretación, el mensaje central es la unión íntima entre Jesús y el creyente y la promesa de vida eterna y resurrección para quien se alimenta de sus enseñanzas y obras. Creer en Él implica recibir completamente, alimentarse de su verdad, depender de Él, vivir por Él, rendirse a Él. No es una fe superficial ni cómoda, es una fe que lo abraza todo. Yo te hago la pregunta en esta mañana: ¿tú en realidad crees en ese Cristo? ¿Tú te alimentas de su verdad? ¿Dependes completamente de Él? En realidad estás rendido ante Él, de ese Cristo, aun cuando las cosas vayan mal, aun cuando hay escasez. ¿De qué dependes tú? En realidad nosotros, hermanos, dependemos de ese Cristo cuando se nos vienen los problemas de la vida. Cuando nosotros no hayamos qué hacer, Dios, por eso el tema es un desafío a seguirle. Y Cristo nos desafía a todos a seguirle, no importando la circunstancia en que tú estés pasando. Entonces, la pregunta es: ¿en realidad tú has creído en ese Cristo? ¿En realidad tú le has entregado toda tu vida a Él, a Cristo? Y no dependas de lo que los demás dicen, no dependas de que si hay o no hay. Aunque pasemos escasez, aunque pasemos tristezas, dolores, enfermedades, tenemos que depender de Cristo, si en verdad hemos creído en Él. Jesús enseña de algo que iba a ser un gran escándalo internacionalmente. Y es aquí donde entramos al siguiente punto: la deserción masiva. En el versículo 66 dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Al final del discurso, muchos de los que decían ser sus discípulos, aún de la multitud que los seguía, se apartaron. Cuando la palabra es dura, porque la palabra fue dura no porque Jesús fuera cruel, sino porque confronta el corazón. Cuando la palabra es predicada, la palabra
nos confronta en nuestro pecado. ¿Cuántos de nosotros somos confrontados por la palabra? ¿Cuándo somos confrontados por la palabra? ¿Cuál es nuestra reacción? ¿Huimos? Cuando esta palabra nos confronta, ¿cuál es nuestra reacción? ¿Qué hacemos? ¿Hacemos como esta multitud? ¿O como los discípulos que decían seguir a Jesús y huyeron? ¿O nos humillamos ante él? ¿O murmuramos? ¿Qué hacemos? Seguir a Cristo no es solo admirarlo, es entregarse completamente a Él. Por eso yo te hacía la pregunta, en realidad estamos completamente confiando en Cristo. En realidad nosotros le vamos a seguir no importando qué. Como esta multitud abandonaron, se fueron al escuchar la enseñanza que Jesús estaba dando. Los confrontó. En Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta el partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando la palabra nos confronta, los falsos seguidores se van. Y se van huyendo, no de la iglesia, sino de la verdad. La palabra siempre confronta el pecado para arrepentimiento, no para salir huyendo como hicieron muchos, sino hacer lo que hizo Pedro. La palabra nos confronta. Hay mucha gente que cuando comienza a escuchar el verdadero mensaje de Jesús, sale huyendo como lo hizo esta gente y muchos de sus discípulos que según lo seguían. Porque Jesús tenía muchos seguidores que se llamaban ser discípulos. Cuando digo discípulos no solamente estoy hablando de los 12, sino que habían otros discípulos que venían siguiendo a Jesús, que eran instruidos por Jesús. Y la multitud lo seguía, pero al escuchar el mensaje de Jesús, se fueron. Y es aquí donde entramos al siguiente punto, que es la confesión de Pedro. En el versículo 67 al 69. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. El apóstol Pedro entendió el mensaje. Sus 12 discípulos entendieron el mensaje, excepto uno. Pedro llega ante Jesús, sus discípulos llegan ante Jesús y le dice, Señor, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso ir también vosotros? Y le respondió Simón Pedro, Señor, cuando nosotros hemos entendido el mensaje del Evangelio, nada nos va a mover. Cuando nosotros hemos entendido el Evangelio de Jesús, que es creer en Él y seguirlo, estamos en un país cómodo, donde podemos tenerlo todo: casa, carro,
quizás dinero, a lo que tiene. Pero Pedro entendió el mensaje. Yo te hago la misma pregunta. ¿Tú has entendido el mensaje del Evangelio? Que no importando lo que tengas, no importando la enfermedad que tú tengas, vas a seguir a Jesucristo. Podemos quizás, hermanos, quedar en miseria, sin nada, en la calle. Pero si hemos entendido ese mensaje de Cristo, no vamos a renegar como dice esta gente. No vamos a decir, ¿por qué yo, Señor? Porque cada persona en este mundo tiene un propósito. Por eso estamos aquí en esta mañana. Porque todos tenemos un propósito y Dios nos desafía a seguirle, no importando nuestras circunstancias, como dije al principio. Y Pedro entendió ese mensaje y le dice, aquí solo tú tienes palabras de vida. Imagínense, esas palabras, a mí me tocaron esas palabras, sentí ese toque que Pedro le dijo al maestro, Pedro le dijo a Jesús, a nuestro creador, porque Pedro entendió realmente el mensaje que Jesús estaba dando. ¿A quién iremos? Yo te hago esa pregunta. ¿A quién irás? ¿A quién iremos, hermanos? Si nosotros hemos creído en este Evangelio, han surgido muchas enseñanzas, pero Pedro entendió el mensaje y le dijo, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Sus discípulos, todos sus discípulos que estaban ahí, entendieron ese mensaje que Jesús estaba dando, que Él era el pan de vida. Ellos sabían que Jesús iba a ser maltratado. Ellos sabían que Jesús tenía que dar su vida por nosotros, para podernos salvar de la condenación eterna, para que pudiéramos presentarnos ante Dios santos, porque solamente por medio de su sangre podíamos obtener esa limpieza de nuestros pecados. Entonces los discípulos entendieron el mensaje que Jesús había dado. Y Pedro le dice, ¿a quién iremos, Señor? Muchas veces nosotros pasamos por circunstancias en la vida. Y yo sé, hermanos, porque a mí me ha pasado, a veces llega la duda a nuestra vida. Llega la duda a nuestra vida y Dios siempre nos está desafiando a que le sigamos, no importando nuestras circunstancias. Muchas veces tomamos decisiones que nos marcan, pero Dios nos desafía a seguirle. Y es aquí donde entramos al último punto, que es la advertencia sobre Judas. En el versículo 70 en adelante dice, Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? Y uno de vosotros es el diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón,
porque este era el que iba a entregar y era uno de los dos. Jesús le dice a Judas, lo llama diablo. ¿Usted cree, hermanos, que Jesús no, es decir, Judas no estaba ahí cuando Jesús dijo eso? Muchas veces Jesús, si alguno de vosotros, uno entre vosotros me va a entregar, aún en la última cena, le dice a Judas, haz lo que tengas que hacer. Pero lo más impactante es que Jesús llama a Judas diablo. ¿Y qué es? ¿Qué significa diablo? Calumniador, falso, acusador. Jesús conocía bien quién era Judas, pero Judas nunca conoció a Jesús. Porque si Judas hubiera conocido quién era Jesús, que Él era el Dios que lo sabía todo, no hubiera hecho lo que Él hizo. Pero escrito estaba profetizado el hijo de perdición, que Judas iba a perder y que lo iba a entregar. Judas caminó con Jesús, vio los milagros de Jesús, vio todo lo que Jesús, las enseñanzas que Jesús daba. Por eso Jesús le llama discípulo, porque él fue enseñado por el Maestro. Pero Judas no creía en Jesús. Él no creía que él era el Hijo de Dios. En el Salmo 41:9, hay unos versículos que no se los mandé a mi hermana, pero habla de la atracción por un amigo íntimo. Y dice, profetiza que alguien de confianza que comía en la misma mesa se volvería en contra del Mesías. Esto es citado por Jesús en Juan 13:18 para referirse a Judas. El precio de la atracción en Zacarías 11:12 al 13 se profetiza que el Mesías sería valorado en 30 piezas de plata. Esta suma es exactamente la que los sacerdotes le pagaron a Judas en Mateo 26:15. El destino de las monedas. Zacarías también profetiza que ese dinero sería arrojado al tesoro de la casa del Señor. En Mateo 27:5 al 7, Judas devuelve las monedas al templo y los sacerdotes las usan para comprar el campo de alfarero, donde Judas se come. El reemplazo del traidor. El Salmo 69:25 predice la desolación de la morada del traidor. Y el Salmo 109 señala que otro tomará su cargo. En Hechos 1:6-20, el apóstol Pedro cita ambos salmos, explicando que se cumplieron al elegir a Matías para reemplazar a Judas. Además de estas profecías directas del Antiguo Testamento, el propio Jesús predice su traición en varias ocasiones durante su ministerio terrenal para alertar a sus discípulos, como se registra en Mateo 26:20 al 25 y Juan 6:70 al 31, el cual hemos estado leyendo. Sabemos, hermanos, que Judas anduvo entre medio de los discípulos. Ya sabemos que la palabra diablo que Jesús usa hacia Judas significa acusador, calumniador. A veces yo me pongo a meditar y digo, ¿será que Judas, entre medio de la multitud, estas son nada más son especulaciones,
Pero ¿será que Judas andaría metiendo cizaña? ¿Andaría hablando mal del maestro? ¿Mal de los discípulos? Andaba calumniando, levantando falsas cosas. La Biblia no lo dice. Pero puede ser, porque para que Jesús le haya llamado diablo, y la palabra diablo significa calumniador, falso, acusador. Jesús sabía quién era Judas. Él conocía muy bien quién era Judas. Él conocía el corazón de Judas. Jesús sabía que Judas no creía en él, a pesar de que él vio los milagros. Entonces, en esta mañana, te vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿En realidad hemos creído en ese Cristo? ¿En realidad hemos creído en este Evangelio? Que gracias a los mártires que fueron asesinados, gracias a Jesús que muere en la cruz, y sus discípulos fueron y comenzaron a predicar el Evangelio. Gracias a todos, a esos discípulos que dieron su vida, fueron torturados para que este Evangelio llegara a ser. Entonces, en realidad hemos creído nosotros en ese Cristo verdadero, en este Evangelio. Pero ¿qué estamos nosotros dispuestos a hacer? Si en realidad hemos creído en este Cristo, en este Evangelio, solo venir los domingos a la iglesia y ya, o lo estás predicando allá afuera, en tu trabajo, con la gente que tú te llevas. Porque no solamente el Evangelio, no solamente es yo voy a la iglesia un domingo y se acabó. El Evangelio de Jesucristo va más allá. Porque aquí, como dice el pastor Chévere, aquí nos podemos llevar bien. Aquí nos podemos llevar bonitos. Pero en realidad donde tenemos nuestra batalla es allá afuera. Y por eso Jesús nos hace un desafío a seguir. Entonces, conclusión, Gálatas 20 dice, 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cómo lo aplicamos? Creyendo en su palabra, manteniéndonos en su verdad, viviendo una vida de fe en Cristo Jesús. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias, Señor, porque tú este momento me has ayudado. Gracias, Señor, porque tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. Que tu palabra, Señor, no retorne atrás vacío. Yo te pido, Señor, que tú toques nuestros corazones. Has hablado a tu pueblo como hablaste a mi vida. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad, a tomar ese desafío en seguirte, pero en verdad. Gracias, Señor, por todos mis hermanos que están aquí en esta mañana.